en sus labores académicas. ¿Han podido hacer laboratorios o aún siguen sin hacer laboratorios? Aló, aló. Profesor, pues en este semestre no tenemos ninguna asignatura. Bueno, en los que están en séptimo semestre regular no tienen ninguna asignatura con laboratorio, pero el semestre pasado sí tuvimos ese problema. ¿Y lo lograron hacer o al fin no lo hicieron? O sea, presentar un informe sí, pero no con Ah, o laboratorio sea, no ejecutivo. hicieron presencialidad. No. Ok. Bueno, vamos a hacer hoy nuestra clase. Vamos a continuar con nuestra clase y vamos a tomar la asistencia. Empecemos con Giancarlo Algarín, Presente, profe. a Adriana Chamorro Álvarez, Adriana Álvarez Chamorro, Presente, profe. Andrea Álvarez, Presente, profe. Carlos Arrieta Sainz, Presente. Carlos Arrieta Vallejo, Presente, profesor. Carlos Carval, Kevin Cárdenas, Presente. Luis Enrique de la Espriella, Presente. Brian de la Rosa, Presente. Alejandra de la Torre, Presente. Wilson de Ávila, Gustavo Echeverri, Presente. Daniela Estrada, Sara Garcés, Presente, profesor. Miguel García, Presente, profesor. Andrea Giraldo, Presente. Abimael Hernández, María Herrera, Presente. Nicolás Julio, Presente. Profe, disculpe, Carlos Carvalho, lo que pasa era que no me quería entrar a Meet. Nicolás Julio, Presente, profe. Nicolás Marimón, Presente. Abimael Hernández, Eduardo Martínez, Jorge Martínez, Presente. Jan Medina, Presente. María Narváez, Presente, profesor. Laura Narváez, Daniela Navarro, Presente. Daniela Negrete, Presente. Juan Orozco, Aiken Ortega o Aiken, Presente. Hammer Pérez, Presente, profe. Lenis Pimienta, Presente, profesor. Luis Ponce, Presente. Alfonso Puerta y Mitola, José Quirós, Presente. Juan Ruiz, Presente. Javier Rumier, Santiago Santa, Presente, profesor. Edilberto Reglosa, Presente. Jesús Torres,
María Valdelamar, Presente. Oscar Vázquez, Presente. José Vergara, Presente, profesor. Javier Rumié, Jesús Torres, Wilson de Ávila, Profe, Laura nos va a estar, pero se le cayó el internet. Abimael, Eduardo Martínez, Daniela Estrada, Wilson de Ávila, Alfonso Puerta, Javier Rumié, Jesús Torres. Presente. Jesús Torres. Presente, profesor. Ok. ¿Alguien que llegó posterior al último llamado? Bueno. Bien, entonces estábamos viendo el tránsito decreciente, ¿verdad? Vimos que el tránsito decreciente, el medio, modifica el hidrograma. Es lo que hemos estado viendo, como el hidrograma de entrada a un sistema, el medio lo transforma. Y estábamos viendo cómo un embalse transforma el hidrograma de entrada. También se puede dar el caso en un canal. También el agua, cuando llega al sistema, puede ser también transformado, porque puede haber un almacenamiento, y ese almacenamiento temporal o un estrangulamiento hace que el flujo se retenga y puede cambiar el hidrograma. Entonces, en el día de hoy, vamos a ver, o sea, estábamos mirando, vimos, por ejemplo, una cuenca que le habíamos construido un embalse, y ese embalse tiene un área determinada, y aquí llega un hidrograma que produce la cuenca produce un hidrograma y llega aquí a este sitio, y tenemos entonces un hidrograma de entrada al embalse, pero que dependiendo, hicimos un ejercicio o un caso particular donde tenemos un vertedero donde el flujo de exceso sale y regresa nuevamente al cauce principal. El vertedero, habíamos hablado de un vertedero rectangular, vertedero de ancho B y de altura H o de altura Y. Entonces, si nosotros diseñamos, por ejemplo, la dimensión del vertedero, las dimensiones del vertedero, tenemos un hidrograma. En este hidrograma tenemos un caudal pico, ¿sí? Lo que haríamos sin tener en cuenta el efecto que este vertedero, que este almacenamiento le hace al hidrograma, sería diseñar el vertedero con el caudal pico. Cuestión que uno pudiera decir, por ejemplo, que el caudal del vertedero es igual a una constante C, B por H a la 3 medios, ¿verdad? Si nosotros fuéramos y nos dijeran, diseñe este vertedero, ¿cuál es el vertedero? Lo que uno haría sería algo así como calcular las dimensiones de B y H para un caudal pico dado. Pero esto nos daría, por ejemplo, un valor de H si tenemos una hipótesis, por ejemplo, que el ancho B sea igual a 2 veces la altura, ¿sí? A 2 veces H, por poner un ejemplo.
que es cuál es la sección hidráulicamente óptima de un canal rectangular cuando el ancho es igual al doble de la altura. ¿Sí? Si no estoy mal, alguien me corrige si me equivoqué. ¿Verdad? Bueno, partamos que esta es una hipótesis de diseño, donde el ancho B es igual a 2 veces, el ancho es 2 veces la altura, aquí, Y. En este caso, el caudal máximo, por ejemplo, el caudal pico, sería igual a la constante del vertedero, 2H, ¿sí? Por H a la 3 medios. Y nos daría entonces que el caudal pico nos daría aquí que el caudal pico será igual a C por 2 por H a la 5 medios, ¿verdad? Y aquí podríamos nosotros calcular el valor de H. ¿Qué pasa cuando yo tengo el vertedero? Y tengo la integración del vertedero con el embalse. En este caso, si este era el caudal, el hidrograma de entrada, vamos a tener un hidrograma regulado, ¿sí? Vamos a tener un hidrograma regulado cuyo caudal pico va a ser menor que el caudal pico del hidrograma de entrada. Entonces aquí vamos a tener que nuestro vertedero va a ser más pequeño. O sea que yo podría hacer un vertedero con un ancho más pequeño que el que me está dando sin haber hecho la simulación o el tránsito de la creciente que llega a este punto, cómo se convierte cuando sale por el vertedero. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, si yo hiciera esto, tendría, o sea, si yo calculo, por ejemplo, poner un ejemplo y me dio que en esta fórmula inicial que el ancho del vertedero eran 5 metros, ¿verdad? Y que la base eran 10 metros. Cuando yo haga la simulación, voy a encontrar que el nivel del vertedero no va a llegar. El nivel máximo, cuando el caudal es máximo, no va a llegar hasta allá, sino que va a llegar un poco por acá abajo. Y entonces no tiene sentido que yo diseñe con estas dimensiones, porque el vertedero nunca va a llegar a esta altura que teníamos aquí. Vamos a tener un valor menor y podemos optimizar la sección del vertedero, ya sea haciéndolo más pequeño, más angosto, o haciéndolo menos alto. Entonces lo ideal es que uno empiece a reducir el ancho hasta obtener una relación óptima entre B y Y. ¿Está claro? Bueno, uno de los ejercicios que les voy a pedir es que en el trabajo de la cuenca del campestre, ustedes van a la cuenca del campestre. Esta cuenca ustedes deben determinar un hidrograma. Cada uno escoge los periodos de retorno que considere para que haga el diseño. Puede asumir cualquier normativa o puede coger cualquier valor y lo justifica con un periodo de retorno. Van a determinar para esa cuenca, suponiendo que de todo van a hacer un embalse, ¿sí? Van a hacer un embalse y van a estimar una población a la cual le van a dar agua, ¿sí? Tienen aquí un número de personas, una población que le van a dar agua, cada uno selecciona cuánto van a darle agua, de tal manera que no se gasten toda el agua de la cuenca, sino que se gasten un porcentaje del agua que produce la cuenca, hacen el balance anual de cuánto sería el volumen de ese embalse y van a suponer con ese volumen que
que el embalse tiene un área, ¿sí? Cada grupo va a suponer que el embalse tiene un área y con esa área van a hacer el tránsito decreciente del hidrograma que ustedes calculan, suponiendo que tienen una presa y tienen un vertedero. ¿Está claro? ¿Está claro el trabajo? ¿Puede explicarlo otra vez, profesor? Bueno, ustedes tienen una cuenca, ¿verdad? Que ya la han trabajado, que es la cuenca de el barrio del Campestre, ¿sí? El profesor es el Carmelo. Carmelo Campestre, ¿sí? Tienen una cuenca que es el Carmelo Campestre, donde se supone que ya a esta altura ya ustedes han determinado toda la cuenca, todas las características, ya la tienen definida y pueden hacer un hidrograma para un periodo de retorno que ustedes van a escoger. Cada uno lo escoge de acuerdo con su criterio, ¿sí? De acuerdo con lo que piense hacer. O lo coge también de acuerdo con el tamaño de la cuenca. Hay varios criterios para hacer eso. Entonces cada uno selecciona un criterio, el que usted considere que necesita para la obra que usted va a hacer. Bien, van a hacer el balance de masa a nivel anual utilizando las precipitaciones del aeropuerto Rafael Núñez, ¿sí? Van a hacer un balance de masa y van a estimar si ustedes hicieran un embalse en esa cuenca al final, cuánto caudal utilizarían a nivel anual para alimentar una población. Después de que escogen la población, seleccionan cuál sería el embalse teórico que necesitarían para darle agua a esa población todo el tiempo. Entonces, con esa área y con un ancho de vertedero que ustedes van a seleccionar, hacen el tránsito decreciente del hidrograma que encontraron aquí a la llegada, a la salida de la cuenca, y calculan el hidrograma de salida. ¿Está claro? De acuerdo con el método que les mostré en la clase pasada, o pueden consultar cualquier otro método en el texto de Venteshow. Pueden, una hipótesis es que el área va a mantenerse, el área del embalse va a mantenerse constante, porque realmente el área del embalse tendríamos que tener la topografía del sitio para saber cuál es el área realmente del embalse. Entonces, generalmente el embalse tiene esta figura, ¿sí? Más o menos, pues los embalses son algo así, cóncavo. Para efectos de este trabajo, vamos a considerar que el área superficial se mantiene constante. Le vamos a decir aquí que esta es el área superficial, ¿sí? Y que esta área superficial se mantiene constante, que para efectos de el cálculo de los distintos delta-y que se van presentando cuando el agua se va almacenando, aquí vamos a tener un delta-y, ¿sí? Entonces vamos a considerar que esta área siempre va a ser constante. O sea que él sube en esta altura y baja en esta altura, como si tuviera esta forma. Era una pared aquí donde el área se mantiene constante. ¿Está claro? Sí, señor. En el caso más real, Profe, o sea, como si fuera especie de una represa que son las que más o menos... es una represa, exacto. Okay. Entonces lo que sube es la parte de arriba, porque vamos a simular cuando ya el embalse está lleno y la cota del embalse en ese momento coincide con la cresta del vertedero. Entonces vamos a simular cuando llueve, qué pasa con este almacenamiento temporal y el caudal que sale, cómo se transforma el hidrograma de entrada y el hidrograma de salida. Y es una interacción para que nos ayudaría cuando en algún momento nosotros necesitemos tomar la decisión de cuál es el vertedero que mejor se ajustaría a nuestras condiciones en caso de que tengamos un proyecto. En la realidad, cuando vamos a hacer un proyecto de esto, tenemos que tener una topografía.
Y vamos entonces a tener unas gráficas de altura Y contra área, puede ser, ¿sí? Para determinada altura yo tengo un valor de área, ¿verdad? Y entonces tengo una función. En este caso tengo una función, el área, una función de área. El área es una función de Y, ¿sí? Aquí el área. El área entonces va a ser igual a una función de Y, ¿sí? Para un valor de Y, yo tengo un valor de área. Y esto se hace con las curvas de nivel. Yo empiezo allá, por ejemplo, a este nivel, ¿cuál es el área? A este nivel, ¿cuál es el área? A este nivel, ¿cuál es el área? Y hago una curva de área con nivel. Y entonces puedo tener con esta función y puedo en cada instante de cálculo cambiar el área de acuerdo con la altura Y. Ese es otro. En este caso lo vamos a considerar constante, pero usted puede, si quiere ser más preciso y tiene la topografía, puede construir una función entre la profundidad y el área. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿O no está claro? Profesor, una pregunta, ¿y esa gráfica no debería ascender, digamos, no debería ascender menos al final? Sí, no, yo hice aquí una función cualquiera, ¿sí? Es posible que la gráfica sea así más bien. ¿Verdad? Ok. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos, entonces ya está claro el trabajo. Hagan este trabajo que es muy ilustrativo y le da una claridad e integralidad de lo que hemos visto, cómo pasamos desde las precipitaciones a la precipitación efectiva, la precipitación total, la precipitación efectiva, la escorrentía directa, ¿sí? La escorrentía directa, al almacenamiento y al tránsito, ¿sí? El tránsito decreciente. ¿Está claro? Bueno, también podemos tener otro caso, que es el que les voy a explicar ahora, que es el tránsito a través de un canal trapezoidal. Yo puedo tener aquí un canal, ¿sí? Y la forma como el flujo ingresa y se transporta por el canal también me produce una amortiguación del hidrograma. Voy aquí tener un hidrograma de entrada y si el canal inicialmente, por poner un ejemplo, el canal estaba vacío, ¿sí? Este era el canal. En la medida en que el agua va haciendo tránsito por el canal, se va llenando, ¿sí? Y va produciendo una retención temporal dentro del canal que hace también que estos hidrogramas se modifiquen, ¿sí? Conservando precisamente el volumen. Es posible que entonces también hay una modificación del hidrograma. ¿Está claro? O si yo tengo un estrangulamiento, ¿qué le pasa al hidrograma? Si yo, por ejemplo, aquí vengo y estrangulo esto así. Ya no va a ser tan plano, va a ser un poquito más. Va a ser, voy a retener el agua. Si yo hago esto, inicialmente tenía algo así, ahora voy a hacer un almacenamiento temporal y es posible que este almacenamiento, como ya tengo una estructura que controla aquí el flujo, entonces el agua se va a retener un poco de un espacio más grande, un volumen más grande y es posible que también este hidrograma se altere. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces voy a mostrarles un ejemplo
de la metodología que yo utilicé para... Esta es una metodología sencilla que hice para tránsito decreciente a través de un canal trapezoidal. En el libro de Bente Show hay otros tránsitos, hay unas metodologías gráficas para un río, así que pueden mirarlo y compararlo. De todas formas, pues yo presento que tiene una metodología directa, un método no es explícito, las soluciones son explícitas y permite hacer unas simulaciones bastante rápidas y bastante precisas para efectos de obras pequeñas de ingeniería y hasta obras mucho más grandes. Entonces, aquí voy a mostrar un ejemplo, pero realmente esto lo apliqué lo he aplicado a muchos proyectos y lo presenté en el año 99 en un congreso de hidráulica en La Habana, al cuarto congreso internacional sobre ingeniería hidráulica en La Habana, y voy a mostrarlo aquí en qué consiste la metodología. ¿Alguna pregunta? Muy parecido, vamos a hacerlo muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada para encontrar el tránsito decreciente a través de un embalse. Aquí vamos a hacerlo a través de un canal. Vamos entonces a observar este hidrograma en el cual podemos calcular el volumen que ingresa en un instante de tiempo delta T al canal. Tenemos que el volumen que ingresa en un instante de tiempo delta T al canal estaría dada por el caudal en el tiempo T, más el caudal en el tiempo T más delta T sobre 2, aquí me daría el caudal promedio, y si lo multiplico por el delta de tiempo, me da el volumen que ingresa. ¿Sí? Si todo esto lo multiplico por un delta T, me da el volumen que ingresó en ese instante de tiempo. Lo mismo podemos hacer con el caudal que sale. Entonces aquí tenemos el caudal que ingresa en un instante de tiempo delta T al canal, está dado por el promedio de los caudales en los dos tiempos de análisis por el intervalo de tiempo. Bien, tomemos entonces un esquema de una sección del canal donde tenemos el punto I más 1. Si este es en planta, pues tenemos que existe un caudal de entrada y existe un caudal de salida. Si lo mostramos en perfil, tenemos en el punto I un caudal de entrada y en el punto de I más 1 un caudal de salida. Vamos a considerar que Q sub E es el caudal que entra y Q sub S es el caudal de salida. Entonces, el caudal que entra menos el caudal que sale me da el volumen almacenado, el volumen que queda almacenado en la sección. Entonces aquí el caudal que entra será igual al promedio de Q sub E más Q sub E en el tiempo T más delta T sobre 2 por delta T menos el caudal que sale en la sección I más 1. Y eso debe ser igual, por delta T debe ser igual al almacenamiento. En este caso, vamos a considerar como un canal trapezoidal. Vamos a considerar que el almacenamiento está dado por T. ¿Qué es T? Que esté en un canal es esto, ¿sí? El ancho de la superficie, esto es T y este es el que va generalmente a variar. Entonces va a ser el ancho T por la longitud del canal. Veamos si el canal tiene una longitud aquí L, entonces por la longitud del canal, pero se va a presentar en un tiempo delta T
se presenta un almacenamiento, ¿sí? Este almacenamiento es lo que vamos a llamar delta Y, ¿sí? Aquí hay un delta Y, un aumento del nivel. ¿Está claro? Ese es el volumen que se almacena en un instante de tiempo, delta T, en un intervalo de tiempo delta T. Entonces sería el ancho por la longitud por delta Y. ¿Alguna pregunta? Profe, para este caso usted lo está usando como si fuera constante o como si fuera trapezoidal. Es trapezoidal, pero cuando yo hago el análisis en un instante de tiempo, en un intervalo de tiempo delta T, lo estoy considerando como si fuera un rectángulo. Ok, ¿Está claro? listo, perfecto. Sí, señor. Pero es un trapecio, ¿cierto? Pero cuando yo hago el análisis en un intervalo de tiempo delta T pequeñito, ahí puedo decir que es rectangular. ¿Entiendes? Sí, señor. Bueno. Bien, entonces, desarrollando esta ecuación, tenemos que, un segundo, y envío un mensaje que me están llamando. Un segundito. Bien, entonces si desarrollamos esta ecuación, tenemos que el caudal de entrada en el tiempo t más el caudal de entrada en el tiempo t más delta t, menos el caudal de salida en el tiempo t, menos el caudal de salida en el tiempo t más delta t, es igual a 2 veces delta y sobre delta t multiplicado por t por L. Aquí podemos entonces reunir en un miembro de la ecuación, en un lado de la ecuación, todo lo que yo conozco en determinado momento cuando hago la simulación. ¿Qué conozco yo? Yo conozco para este caso el hidrograma de entrada, pero no conozco el hidrograma de salida. Puedo conocer un punto de partida del hidrograma de salida, que generalmente lo conocemos. Cuando arrancamos en 0 en el hidrograma de salida y tenemos el hidrograma de entrada, que es el que ya calculamos, que es el hidrograma de toda la cuenca. ¿Está claro? Bien, para facilidad de los cálculos voy a hacer esto una constante, porque todo esto en este caso específico de un delta t es constante. Entonces yo puedo decir también que esto es una constante c, ¿sí? Que es igual a q sub e más q sub e a la t más 1 menos q sub s a la t. Entonces todos estos dos valores son constantes y puedo simplificar esta ecuación como c por a por delta y más el caudal de salida en el tiempo t más delta t, que es lo que yo no conozco en este momento. No conozco ni delta y, ni conozco, ¿cierto? Yo no conozco ni delta y, ni conozco el caudal de salida tampoco. ¿Sí o no? Preguntas. Hasta el momento no, profesor. Bueno, entonces yo aquí voy a despejar el caudal de salida en función de delta y. Bueno, ya este es una alternativa en el caso de que es una segunda o un segundo caso que se puede presentar y en que se produzca represamiento aguas abajo en un instante determinado. En ese caso la condición de almacenamiento cambia porque si hay represamiento, no sé, entonces ya el caudal de entrada, el caudal de salida no va a tener el sentido de salida, sino que va a tener un sentido de entrada. Entonces ya la ecuación en este caso cambia cuando hay represamiento agua abajo. ¿Está claro?
Entonces tendríamos que, para ese caso, tendríamos esta ecuación. ¿Alguna pregunta? Bueno. Al final, pues tenemos la ecuación cuando hay represamiento y la ecuación cuando no hay represamiento. ¿Está claro? Sí, profesor, yo quisiera ver más a fondo ese valor de alfa que aparece ahí. El de A. El de alfa. Arriba, arriba, arriba. Ya, ya, ya. ¿Alfa o A? Alfa. O sea que ahí reúnen varios valores que no sé si son constantes o variables. Sobre todo Es que yo no veo el alfa, no lo veo. Yo donde veo un dice, A. ok, eso es A. Ok. Es que en un instante dado el ancho es fijo, ¿sí? Para un instante dado. La longitud también es constante. Todo esto es constante para un instante de tiempo dado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa para un canal rectangular. Vamos a ver qué pasa en un canal rectangular. Entonces vamos a ver si tenemos un canal trapezoidal. ¿Se acuerdan de la hidráulica de canales que vieron allá con la doctora Dalia? Vamos a tipificar esta sección que tiene un talud, dos taludes, un talud Z1 y un talud Z2. Entonces tiene un ancho en la base B, tiene una profundidad Y. Aquí tenemos YZ1 y aquí tenemos YZ2. Entonces podemos encontrar el área, ¿sí?, de la sección, el perímetro de la sección y el radio hidráulico. Ustedes saben que el radio hidráulico es el área mojada sobre el perímetro mojado. Entonces, para este caso en específico, el área está dada por BY más un medio de Y cuadrado por Z1 más Z2, siendo Z1 y Z2 los taludes. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, aquí vamos a ir haciendo algunos elementos para simplificar. Por ejemplo, en este caso podemos estos elementos volverlos una constante para simplificar las ecuaciones, ¿sí? Entonces podemos esto expresarlo como una constante. Y aquí entonces tendríamos que el área, ¿sí?, es igual a B por Y más K por Y cuadrado. ¿Está claro? Siendo Y la profundidad del canal. El ancho superficial es T y está dado por B más Y por Z1 más Z2, que sería lo que tenemos aquí. ¿Verdad? Entonces T es igual a B más estos pedacitos, que es lo que tenemos aquí. T igual a B más Y por Z1 más Z2. Y habíamos visto que podemos entonces también expresar a T como B más 2K por Y. Tenemos entonces el valor de A, tenemos el valor de T. El perímetro mojado va a ser igual a B más Y por la raíz de Z1 al cuadrado más 1 más la raíz de Z2 al cuadrado más 1. ¿De dónde sale esto? De calcular aquí esta longitud inclinada, ¿sí?, más esta longitud inclinada dada por el talud Z1 más la base del canal trapezoidal. ¿Está claro?
Entonces tenemos aquí el perímetro mojado. Si ya tenemos el área del perímetro mojado, podemos encontrar el radio hidráulico. Entonces hacemos aquí una simplificación y decimos que esto es J porque todo esto es constante. Z es constante, Z1 y Z2 es constante. Y yo puedo entonces decir que el perímetro mojado es igual al ancho de la base del canal más J por Y, siendo J una constante que depende de los dos taludes laterales. Si esto fuera un talud vertical, ¿cuánto valdría Z? Z1 y Z2. Si fuera un canal rectangular. No, Cero. profesor, 0, ¿verdad? Entonces sería raíz de 1, que es 1, más raíz de 1, que es 1, sería 2, ¿verdad? Entonces Sí, aquí sería B más 2Y, que es lo que es el perímetro de un canal rectangular. ¿Está claro? Que el perímetro es B más 2Y. Ok. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? no, señor. Todas las características geométricas del canal han sido definidas. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el flujo? Voy a considerar que el flujo se puede calcular con la ecuación de Manning, ¿sí? La ecuación de flujo en un canal abierto, donde el caudal es igual a 1 sobre n, el radio hidráulico a la 2/3, la pendiente a la 1/2 por el área. Entonces, el radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Entonces, nos daría que el caudal es igual a 1 sobre n por el área a la 5/3, por el perímetro a la 2/3, por la pendiente a la 1/2, el gradiente hidráulico. ¿Está claro? Cuando se considera que el canal es uniforme, que el flujo es uniforme, entonces se considera que el gradiente hidráulico es igual a la pendiente del fondo, pero no necesariamente. ¿Está claro? ¿Sí recuerdan todas estas hipótesis de hidráulica de canales? ¿No hay preguntas? Hasta el momento no, profesor. Bueno, entonces, siendo Q el caudal en metros cúbicos por segundo, N el coeficiente de rugosidad de Manning, R radio hidráulico y S la pendiente del canal. Esto puede que sí sea, pero en algunos casos no necesariamente. Para algunas aproximaciones, cuando el flujo es uniforme, la pendiente del canal se puede tomar igual a el gradiente hidráulico. Bueno, entonces reemplazando, y aquí lo que tenemos es una sustitución de valores, donde encontramos que Q es igual a 1 sobre N por toda esta serie de constantes que hemos ido definiendo, y realmente aquí nos queda una sola variable. ¿Cuál es? ¿Cuál es la variable aquí que no conocemos? Y. Y, exactamente. No conocemos la variable Y. Entonces aquí tenemos Y. Bueno. Seguimos nuevamente con haciendo más simplificando, haciendo reemplazos, volviendo las ecuaciones más simples, y reemplazamos S a la 1/2 sobre N por B. Y nos queda entonces que el caudal es igual a B minúscula por B por Y, B mayúscula por Y más K cuadrado, todo eso a la 5/3 sobre B más JY a la 2/3. Entonces, esto sería el caudal en un instante t, ¿sí? En un instante t, cuando la altura de Y en el canal es Y, pues el caudal estaría dado por esta expresión.
Pero pasado un instante t más delta t, el y no va a ser ya y, va a ser y más un delta y. Por lo tanto, entonces el caudal en un instante de t más delta t, reemplazamos a y por y más delta t y tenemos que el caudal en un instante t va a ser igual a b por b por y más delta y más ky más delta y al cuadrado sobre b más jy más delta y elevado a la 2/3. Todo eso elevado el numerador a la 5/3 y el denominador a la 2/3. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí es donde vamos a hacer una simplificación. Digamos que aquí está el aporte de la metodología para llegar a tener un método explícito, donde yo puedo calcular en cada paso el valor de delta y de manera explícita y no en forma implícita, como en algunos métodos que tienen unos métodos iterativos, pero la solución no es explícita, sino que tú tienes que ir de un lado al otro en un círculo para calcular los valores. En este caso hemos desarrollado una metodología que permite obtener el valor explícitamente. Entonces vamos a simplificar aquí m, vamos a hacer m igual a el numerador y vamos a hacer n igual al denominador. Si aplicamos el teorema del binomio de Newton, que dice que a más b a la n es igual a la n más n por a la n menos 1 por b más punto suspensivo b a la n. Como tenemos que delta y es un valor pequeño, podemos hacer lo que se denomina truncar el binomio. ¿Qué significa truncar el binomio? Que solamente nos vamos a quedar con vamos a quedarnos con los primeros dos términos. O sea que nosotros vamos a simplificar el hecho de que a más b a la n lo vamos a simplificar tenemos que a más b elevado a la n, vamos a simplificarlo como a la n, o sea, lo vamos a truncar el binomio, más n por a la n menos 1 multiplicado por b. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí despejamos el binomio. Aquí no, bueno, aquí destruimos estos paréntesis. Me queda b por y más b delta y más k. Aquí sería y cuadrado más 2y delta y más delta y. Todo eso multiplicado por k. Si eliminamos los paréntesis, entonces me quedaría by más b delta y más k y cuadrado más 2k y delta y más k delta y cuadrado. ¿Preguntas? ¿Qué pasa cuando yo tengo un número pequeño y lo elevo al cuadrado? Un número menor de 1. Cuando un número es pequeño, muy pequeño, menor que 1 y lo elevo al cuadrado, ¿qué pasa? Empieza a tender a 0. Exactamente. Entonces, cuando estos valores son pequeños, vamos en este caso a considerar que el taller es un valor pequeño y que puede despreciarse. Por lo tanto, podemos asumir que o aproximar este valor que tenemos acá como b por k cuadrado más b
por 2KY por delta Y. ¿Está claro? Pero entonces, pero ya no, ahí no aparecería el B más 2KY, porque si supusimos que delta de Y es pequeño, entonces como delta de Y es No, cuadrado, pero voy a despreciar es delta de Y cuadrado, no delta de Y. ¿Está claro? Y yo tengo 0.01, por ejemplo. Y 0.01 al cuadrado, ¿qué me da? Si no estoy mal, ¿es así? Doble 0,1. Sí, señor. Entonces fíjense que este es mucho, mucho más pequeño que este. Entonces este lo desprecio, pero este no. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Está entendido? Ok, entonces aquí vamos a simplificar. Seguimos con nuestras variables de constantes. Entonces vamos en un instante de tiempo dado. Y es constante en un instante de tiempo dado. Entonces esto para un instante de tiempo D es constante y Y también es constante. Porque Y en ese momento todos los demás valores son constantes. Entonces podemos reescribir la ecuación como D más B más más E, que es todo esto, Por delta de Y. por delta Y elevado a la 5 tercios. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces aquí es donde vamos a aplicar ahora la solución de que M la vamos a aproximar. Vamos a hacer la aproximación haciendo el truncado. Vamos a truncar el desarrollo del binomio. Entonces vamos a considerar que M es igual aquí, M lo podemos aproximar a D a la 5 tercios más 5 tercios de D elevado a la 5 tercios menos 1, ¿sí? 5 tercios menos 3 tercios da 2 tercios, ¿verdad? Sí, señor. Por el segundo, que es E por delta Y. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con N. Habíamos dicho que N estaba por acá. ¿Dónde está N? Aquí tenemos a N. ¿Sí? Entonces, N será igual a B más JY más J delta Y. Y tenemos a N. ¿Alguna pregunta? El proceso no, aparentemente, o sea, se ve un poquito enredado por los cambios de variable, pero no es tanto. Bien, entonces podemos expresar, esto es constante, B más JY. Aquí podemos decir que N es F más J delta Y elevado a la 2 tercios. Si aplicamos el binomio también, truncamos el binomio, entonces va a ser F a la 2 tercios más 2 tercios de F a la 2 tercios menos 1, que me da menos 1 tercio por J delta Y. ¿Está claro? ¿Estamos entendidos hasta aquí? sí, profesor. Sí, señor. Ok, entonces vamos a reemplazar ahora, vamos a despejar, a reemplazar todos estos valores en la función de caudal. Y nos da que el caudal en el tiempo t más delta t es igual a b por d a la 5 tercios más 5 tercios de d a la 1 medio por e delta y por este otro valor que es f a la 2 tercios más 2 tercios de f a la menos 1 tercio j por y delta y. Reemplazamos y nos da esta ecuación.
al final, ¿qué vamos a buscar? Nosotros vamos a buscar delta Y. Luego resuelvo todos estos valores. Hago aquí, se expande toda esta ecuación para llegar a obtener el valor final de delta Y. ¿Está claro? Ya aquí ustedes repasarán las ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Bueno, yo voy a buscarles el ejercicio que yo hice de aplicación. No lo traje fue el informe del que hice sobre esto es en el caso que haya represamiento. Aquí está el delta Y cuando hay represamiento. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. ¿Desean que les envíe este documento? Claro que sí, profesor. Bueno, después yo hago aquí una aplicación que hago en el canal de un canal que está en el Socorro, donde hago una corrida para ver la sensibilidad del tiempo. Yo se los envío y en la próxima clase les traigo los ejecutables, o sea, donde lo desarrollé en la tabla de Word, de Excel que donde hice estos cálculos. Voy a buscarlo, es donde lo tengo. Y entonces para que ustedes también puedan desarrollar sus simulaciones y la comparen con otros métodos que existen en la literatura y comparen con los modelos, por ejemplo, con el GRAS, ¿sí? Y lo hagan. Aquí también hay unas modelaciones hechas con GRAS. La modelación no la hice yo, la hizo un ingeniero que trabaja conmigo, pero pueden compararlos para que tengan un ejemplo. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrarlo para poder enviárselo. Bueno,
¿Alguna pregunta? ¿Ya les llegó? Aló, aló. Un momento, profesor, ya verificamos. Les envié otro archivo que dice regulación de tanques y lo voy a presentar. Sí, profesor, ya a mí me llegó. Ok. Este otro trabajo que les envío es también cómo podemos nosotros transformar el hidrograma. Por ejemplo, si queremos en nuestras viviendas controlar los caudales que salen a la calle y que producen inundaciones, ¿cómo sería una política de control de caudales picos utilizando un almacenamiento temporal en la residencia? Para eso hice este ensayo, ¿sí? Este ejercicio. Entonces, es una manera de transformar el hidrograma también y de disminuir los caudales picos. Es un manejo de caudales a nivel residencial cuando ya las viviendas están bastante consolidadas, tenemos mucha inundación y queremos controlar los caudales picos de tal manera que las obras sigan siendo útiles, las obras de drenaje que tenemos. Entonces voy a mostrarles este ensayo analítico donde este trabajo se presenta una deducción analítica del efecto de amortiguación que sobre los caudales produciría el almacenamiento temporal de la lluvia dentro de los predios de uso residencial. El problema que aquí se analiza consiste en recoger las aguas lluvias de las cubiertas de los edificios o viviendas de 2 plantas e inclusive de una planta o de un edificio y llevarlas a un tanque de almacenamiento, que en el caso que yo he analizado, pues he considerado que una altura máxima de ese almacenamiento no debe ser superior a los 2 metros, ya que la mayoría de las viviendas en su primer piso tienen alturas de 2,40, máximo 3 metros. Entonces, la altura mayor que pudiéramos tener que sea práctica es de 2 metros. Entonces, vamos a considerar que tenemos un tanque que descarga a la calle. Ese tanque tiene una tubería de diámetro D y longitud L. Le vamos aquí a mostrar el esquema. O sea, tenemos un tanque de almacenamiento. Tenemos el tanque de almacenamiento, ¿verdad? Y tenemos una tubería. Esa tubería podemos dejarla libre o ponerle una válvula, pero lo ideal es que quede libre. ¿Cuál es el efecto que esto haría? Que en vez de yo coger y sacar todo este caudal que viene de la cubierta y mandarlo directamente a la calle, yo vengo y lo almaceno en un tanque y lo saco gradualmente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aumentando el tiempo, ¿sí? Estoy haciendo que el tiempo sea cada vez más largo. Entonces, al hacer yo el tiempo cada vez más largo, lo que hago es que aplano mi hidrograma. Inicialmente este era un hidrograma y el tiempo lo hago más largo, entonces aplano el hidrograma y por lo tanto los caudales pico los disminuyo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, entonces el agua llega aquí al tanque y se almacena. Vamos a considerar que tenemos una altura, ¿sí? Una altura Z. Vamos a tener una altura Z y tenemos un almacenamiento delta Z. ¿Qué vamos a aplicar? Lo que ya nosotros sabemos de la mecánica de los fluidos. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre 2 puntos, entre el punto 0 aquí arriba y el punto de salida acá, la salida del tubo.
Entonces tenemos que la ecuación de Bernoulli está dada por la presión en el punto cero, más la velocidad en el punto cero, más la altura del punto cero, que sería esta, ¿sí? Más la altura del punto cero, menos las pérdidas. Aquí tenemos una pérdida por entrada a la tubería, pérdida por entrada, que es KE B cuadrado sobre 2E, menos una pérdida en la salida, representada por K sub S, menos las pérdidas longitudinales, que son igual. En este caso vamos a utilizar la ecuación de Darcy, FL sobre D, B cuadrado sobre 2G, va a ser igual a la velocidad de salida más la presión de salida, P sub 0, más la altura, que en este caso es 0. ¿Alguna pregunta? Esto lo Sí, vimos en mecánica de fluidos, ¿recuerdo? sí, yo quería preguntar en caso de del K de entrada y del K de salida. Esos K son, acuérdense, son experimentales, ¿sí? Son empíricos. Ya. Pero una pregunta, y para el tema y en caso de que necesitamos resolver un ejercicio donde aparezcan esos K, ¿qué valores podemos tomar? El ejercicio es lo de menos, ¿verdad? Porque el ejercicio yo le puedo dar los valores. Eso es lo de menos. El problema es en la realidad, ¿sí? Entonces uno en la realidad tendría que consultar la literatura o hacer unas pruebas de campo. Generalmente se busca la literatura, que hay varias posturas y varios autores que han investigado en diferentes condiciones y han planteado unos coeficientes, y hay muchos textos donde aparecen estos coeficientes. ¿Está claro? Sí. Otra Que van a pregunta. depender de la forma, o sea, si la entrada, y esto creo que la doctoralia también se los explica a ustedes, si la entrada tiene una figura, coeficiente tendrá un valor. Si la entrada es bien angulosa, tendrá otro valor, y así sucesivamente. ¿Sí? Dígame, que lo interrumpí. Otra pregunta. También se puede, bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es si con respecto al coeficiente de Darcy, ese también, digamos, en caso de un ejercicio, ese también se podría También, dar. sí, claro, también hay que buscarlo dependiendo del material, el tipo de material o el fabricante que le compramos los materiales, ¿sí? Los fabricantes tienen ensayadas las tuberías y te dicen con qué valores debe uno trabajar, ¿ya? De todas formas, uno también dentro del ejercicio profesional, uno asume ciertos factores de seguridad y de acuerdo con lo que uno quiera hacer y la garantía de lo que uno quiera tener, uno también estima el coeficiente de fricción. Acuérdate que también que el coeficiente de fricción puede ir cambiando con el tiempo. En la medida en que las tuberías, depende del tipo de tubería, se van envejeciendo, el coeficiente de fricción puede ir aumentando y la rugosidad puede ser mayor. O si son tuberías de plástico, a veces les crece una alga por dentro, una lama como una cubierta verde por dentro, y eso también afecta el coeficiente de fricción. Y la última pregunta para terminar es si también para la pérdida por fricción se puede utilizar la fórmula de Sí, Hazen-Williams. señor. También puede utilizar las fórmulas Hazen-Williams, pero entonces ya la ecuación de pérdida aquí tiene que cambiar, ¿verdad? O puedes de pronto hacer un equivalente. Generalmente, ¿sí? Si tú tienes el coeficiente de fricción, entonces puedes mirar a qué equivalente, si tú tienes el C, buscarle un equivalente al coeficiente de fricción F. Son dos fórmulas independientes, pero tú pudieras de pronto hacer una equivalencia si tienes C y no tienes F. De todas formas, ambos valores los da el fabricante. Ok, gracias, profesor. Bueno, entonces
la velocidad de salida, en este caso, ¿sí? La velocidad de salida por un orificio con pérdida. Esto lo vimos en mecánica de fluido, la velocidad de salida de un orificio que tiene pérdida. Vamos a aplicar ahora la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces aquí tendríamos que el caudal va a ser igual a un coeficiente de velocidad, un coeficiente de contracción, el área, ¿sí? El área de la tubería, del orificio, del tubo, el área del tubo. Y podemos aquí entonces decir que todos estos factores son constantes, o sea, C sub B, C sub C, pi, diámetro, 2G, K sub E, K sub S, F y 1. Todo esto es constante y lo podemos determinar como K. Y podemos entonces decir finalmente que la descarga instantánea dada por la tubería de desagüe del estanque está dado por el coeficiente K por la raíz de Z. ¿Preguntas? Hasta el momento no, profesor. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en los dos casos anteriores. Tenemos un volumen que entra, un volumen que sale y nos da un almacenamiento. El almacenamiento aquí en el estanque va a ser igual, ¿sí? Al área superficial del tanque por delta Z. Es lo que vamos a hacer aquí. Entonces aquí vamos a tener el caudal de entrada, el volumen almacenado y el caudal de salida. Cuando hacemos este balance, o sea, cuánto entra, cuánto sale y cuánto se almacena. Entonces aquí tenemos cuánto entra, cuánto sale y cuánto se almacena. El almacenamiento está dado por el área superficial del tanque por delta Z. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bueno, entonces hacemos el mismo procedimiento que en los casos anteriores donde truncamos el binomio. Aquí decimos que el caudal en el tiempo t es igual a k por la raíz de z y en el tiempo t más delta t es igual a k por la raíz de z más delta z. Entonces, raíz de z más delta z es la que vamos a aproximar truncando el binomio como z a la 1 medio por 1 medio de delta z, z a la 1 medio. Aquí truncamos y tomamos solamente los dos primeros valores. Por eso ahí podemos decir que la raíz de z o z más delta z a la 1 medio es igual a z a la 1 medio más 1 medio de delta z por z a la menos 1 medio. ¿Está claro? Profesor. Señor. Bueno. Y aquí podemos entonces encontrar el valor de delta z. Entonces yo puedo ahí estimar cuánto es delta z y hacer una simulación, ¿verdad? De cuánto es el almacenamiento y cuánto tiempo demora el caudal en salir. ¿Alguna pregunta? Bueno, después yo aquí quise hacer un análisis ya para Cartagena, teniendo en cuenta algunas lluvias. Hice una simulación de lluvias con duraciones de 15 minutos, de 30 minutos, 45, 60, 75 y 90 minutos. Y utilicé un periodo de retorno de 10 años. El objeto de esto era para ver qué tanta sensibilidad tiene el almacenamiento a reducir los caudales pico. Y el porcentaje de regulación es un valor considerable. Es importante la regulación que produce cuando uno almacena el agua en la casa y la suelta gradualmente. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Por ahora no, profesor. Bueno, entonces tenemos ahora, aquí están los resultados, ya se los envié. Cuando yo hice estos análisis, tomé unas áreas de techo para hacer un ensayo, quería saber qué pasaba y los resultados pues encontrados son bastante interesantes, donde uno puede bajar casi que el caudal a un 30% más. Aquí tenemos eh, las, las distintas lluvias y tenemos los almacenamientos que se dan, y la conclusión es que podemos bajar los caudales considerablemente solamente utilizando un 3% del área del predio. Hice varias simulaciones, aquí les puedo enviar los datos de cálculo, y la conclusión es que utilizando tanques de regulación a nivel de las edificaciones urbanas se pueden disminuir los caudales hasta un valor entre el 20 y el 30% del caudal pico del hidrograma de entrada para duración de 15 minutos, y el área superficial para el estanque aproximadamente el 2.5% del área de la cubierta. Es posible establecer una normativa mediante un diseño hidráulico de un tanque de almacenamiento, se regula el caudal pico hasta un valor del 30%. O sea que nosotros podemos tener un caudal, un hidrograma con un caudal pico, y mediante el almacenamiento temporal podemos encontrar que este caudal sea el 30% del caudal pico. ¿Está claro? Este documento ya se los envié. Bueno, ¿alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bien. Vamos a ver con aquí un ejemplo sencillo, ¿sí? De un embalse pequeño. ¿Qué pasa cuando hacemos una simulación? Aquí yo hice este ejercicio donde yo estimo para un trabajo en especial. ¿Sí se alcanza a ver los datos? ¿O se ve muy chiquito? Si pudiera sacarlos más, profesor, se lo agradecería. Allí. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, o sea, yo aquí, este es un trabajo que hice en algún momento, ¿sí? Donde tenía una área de una empresa y teníamos que calcular varias zonas de escorrentía. Entonces se dividieron en áreas, en subáreas, y se calcularon los tiempos de concentración, las intensidades para distintos periodos de retorno, los caudales también, picos para cada uno, y luego yo hice un hidrograma, supuse un hidrograma triangular simplificado, obtuve el caudal, el tiempo al pico, el tiempo de retardo, de rezago, el tiempo base, los caudales pico, y hicimos esta simulación. O sea, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el caudal de entrada, ¿sí? En este ejercicio. Este es el hidrograma de entrada, este que vemos aquí, que para este caso específico es un hidrograma triangular. Aquí tenemos el hidrograma, ¿sí? Supuse un hidrograma, que el hidrograma era lo más simple, un hidrograma triangular, y que teníamos una piscina donde el agua llega, se almacena, y esa piscina tiene un área de 1254 metros cuadrados, ¿verdad? Tenemos un coeficiente del vertedero de 1,42
y tenemos un ancho del vertedero de 2 metros. Entonces, con esto calculamos el delta de H en cada intervalo con la ecuación que encontramos para amortiguación de un embalse. Y vamos calculando, por ejemplo, el H en cada intervalo de tiempo. De cuando empezamos, delta H 0. H0, calculamos el primer delta H. Para el segundo intervalo, el delta de H es igual a el valor de H que teníamos antes, que es D27, fíjense, más G27, que es el delta de H calculado en el intervalo de tiempo delta T. ¿Está claro? Y así vamos calculando para cada intervalo de tiempo el valor de delta de H, y el valor de H es la suma acumulada. Entonces, este es el valor de H, el nivel de... ¿sí? Entonces, aquí vemos que para este caso específico, la altura del vertedero no llega a 40 centímetros. ¿Está claro? Y el hidrograma de entrada, o sea, el caudal de salida es el caudal amarillo. Este es el hidrograma de salida. Aquí tenemos el hidrograma de salida. Entonces tenemos, fíjense, el hidrograma de entrada. Puede ser este, puede ser el del Soil Conservation Service, puede ser cualquier otro hidrograma que coloquemos y aplicamos esta expresión y nos va a dar el caudal de salida. Entonces, ¿qué pasa cuando el área, lo que yo les decía, qué pasa cuando el área es muy grande? ¿Qué pasa si el área es muy grande? ¿O qué pasa si el vertedero es muy grande? Así que un canal, o sea, Por ejemplo, digamos que el vertedero yo tengo aquí que sea 2. Miren los valores de caudal, ¿sí? Aquí tenemos el vertedero y aquí tenemos el caudal. El caudal de entrada es de 1.25, aquí el máximo. Y aquí el caudal es de 0.66, 0.67. Pero si este vertedero lo hacemos, por ejemplo, de 20 metros, ¿sí? ¿Qué le pasó al hidrograma de entrada con el de salida? Si yo digo que es 30 metros el vertedero de salida, ¿sí? ¿Qué pasa con el caudal de salida y el caudal de entrada? el caudal de entrada yo veo que aumenta o El caudal de entrada es el mismo, mire que es el azul, ¿sí? es el Es azul. este, sí señor. Y el caudal de salida es el amarillo. Y el rojo es el nivel que está en la escala de la derecha, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo tengo un vertedero muy grande, fíjense que la altura del vertedero, la lámina de agua en el vertedero es pequeñita, eso es muy pequeña, ¿verdad? Y en este caso, el caudal de entrada, el hidrograma de entrada es muy parecido al hidrograma de salida. O sea, significa que el embalse no le hace ningún efecto prácticamente, ¿verdad? Casi no hay peso. No, y no hay amortiguación, o sea, el caudal de salida es muy parecido al de entrada, o sea que en este caso el embalse no está haciendo no está regulando, ¿está claro? Pero si yo aumento el área, si por ejemplo yo pongo aquí 10.000, entonces ya sí el área tiene un efecto importante, ¿sí ves? De regulación. Lo mismo que el vertedero, yo puedo también disminuir el vertedero como habíamos hecho inicialmente. Y el vertedero, al ponerlo más pequeñito, entonces me va a dar más altura almacenada. Entonces yo tengo aquí 40 centímetros, 35 de almacenamiento adicional, ¿verdad? En el embalse. ¿Sí está entendido? Tanto en la medida en que B es muy pequeño y el área de la piscina es grande, la amortiguación es mucho más grande. ¿Sí? Si yo aquí aumento ahora
a 20.000, por ejemplo, prácticamente se aplana todo, ¿sí? Vamos a poner uno más pequeño para que, es que coloqué 200.000, 20.000, ¿sí? 10.000, ¿verdad? 5.000, por ejemplo, o 15, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí están viendo cómo se vuelve el hidrograma y la altura del vertedero? ¿Está entendido? Profesor. Señor. No, que sí está entendido. Ok. Listo. Entonces, eso es lo que quería sensibilizarlos en este ejercicio, de que como esto lo pueden hacer ustedes, cada uno puede hacer su cuadrito, su tabla, y ven cómo usted puede regular los caudales teniendo mucha área de almacenamiento o una salida cortica, entonces tiene mayor altura de almacenamiento. Bueno, creo que por el día de hoy he cumplido con la meta que tenía para el día de hoy. Sí, espero que estos documentos que les he mandado los analicen bien y hagan algunos ejercicios personales para poder que interioricen esta mecánica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien llegó tarde? Bueno, si no... Eduardo, pues. ¿Eduardo qué? Martínez. Eduardo Martínez, ¿alguien más? Wilson de Ávila, Daniela Estrada, Abimael Hernández, Juan Orozco, Alfonso Puerta, Javier Rumié. Okay. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, doy por concluido el periodo sincrónico del día de hoy. Listo, profesor. Muchas gracias y que Muchas tenga un feliz gracias resto a del día. usted. Igualmente.